Bien, ya así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Nos separan 39 minutos de las 8 de la tarde. Como habíamos anticipado, nos vamos a poner en contacto con la directora del Departamento de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, porque tenemos que hablar de un estudio que han hecho ellos allí en la Defensoría del Pueblo justamente, y está relacionado sobre todo al termómetro social, es decir, la situación económica y social de la provincia de Córdoba. Han hecho un estudio donde se miden distintos puntos, ítems, que tienen que ver justamente con la situación económica en el mes de abril que ha pasado. Por esa razón estamos en contacto con la directora del Departamento de Estadística de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Verónica Fernández Lipari? Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Hola, muy buenas noches, Jorge, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Vero, contanos un poquito de qué se trata este estudio que han hecho, este termómetro social, por así decirlo, que estamos viendo allí en pantalla, también te cuento. Sobre todo, ¿en qué marco han hecho el estudio, las preguntas y demás? Bueno, el principal objetivo de este estudio que desarrollamos es indagar con respecto a la situación económica que perciben los cordobeses, tanto de su hogar como del país, cuáles son sus expectativas a futuro y cuál es el principal problema que ellos perciben de nuestro país, ¿no? Hablando de actualidad, por supuesto. Este estudio lo hemos realizado en toda la provincia de Córdoba de manera online. Estamos hablando de 1.200 casos aproximadamente, ¿sí? Y dentro de los resultados que hemos obtenido, creo que sin duda uno de los más interesantes a mencionar es que en el último año 4 de cada 10 cordobeses dice que su situación económica empeoró, ¿sí? Esto va creciendo si lo cruzamos, por ejemplo, con variables como el tema de la edad, ¿sí? A medida que vamos aumentando la edad, por ejemplo, aquellos que son mayores de 60 años, perciben en un 70% que su situación económica empeoró, ¿sí? Después, en lo que respecta a lo que ha sido, bueno, cuáles son las expectativas a futuro, ¿no? Si bien sabes que este 40% sin dudas es impactante, ¿sí? Tenemos que a futuro un 60% cree que la situación económica va a mejorar, ¿sí? Esto Mientras vos nos vas contando un poquito, yo te voy contando cuál es la placa que vamos a ver en pantalla. Así, en base a eso, vos nos contás los detalles. Mirá, por ejemplo, en este caso estamos viendo en pantalla cuánto le afectó la inflación en su capacidad de compra en el último año. Y ahí están los datos estadísticos. Contanos un poquito cómo salen estos resultados. Perfecto. De los encuestados, el principal dato con respecto al impacto de la inflación, tenemos que el 70% de los cordobeses encuestados sostiene que no pudo comprar lo mismo que hace un año, ¿sí? Este valor va a ir aumentando significativamente de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, los mayores de 60 años, esta proporción aumenta al 85%, ¿sí? Esto está dado principalmente por la pérdida del poder adquisitivo que han tenido las jubilaciones, ¿sí? Debemos tener en cuenta ese detalle. Si bien el impacto de la inflación ha menoscabado el poder adquisitivo de toda la sociedad, sin duda, pero uno de los sectores más afectados han sido los mayores, quienes cuya jubilación no ha logrado equiparar el aumento de precios que ha tenido el resto de bienes y servicios, ¿sí? Pero después, en ese mismo cuadro que estamos viendo, dicen que un 22,2% puede comprar lo mismo que hace un año. Sí, en este caso debemos tener en cuenta que pueden ir variando, hay distintas variables que pueden influir acá, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en una familia se puede comprar lo mismo que el año pasado por una cuestión de que hubo un cambio de trabajo, se sumaron horas de trabajo o un segundo de empleo, como te mencionaba recién. Entonces eso puede impactar a que puedan comprar exactamente lo mismo que el año pasado, ¿sí? Eso no es propio de que su poder adquisitivo esté igual, sino que puede ser que la jornada haya aumentado o cuestiones por el estilo. Pero, y hay un 7%
que puede comprar más que hace un año. Es poco ese porcentaje, ¿no? Es muy bajo. Nosotros en el mes de marzo hicimos otro estudio que indaga con respecto al nivel de endeudamiento de los cordobeses, ¿sí? El primer dato principal que nos dio, que 8 de cada 10 se han endeudado en el último año, ¿sí? ¿Y cuál es el destino principal de ese endeudamiento? Que esto es una cuestión sumamente importante y que sin duda está relacionado con lo que venimos hablando ahora del termómetro social. Tenemos que un 40% utiliza la tarjeta de crédito para comprar alimentos, ¿sí? Y otro 27% para comprar medicamentos. Entonces, en estas cuestiones sumamente básicas de consumo cotidiano y de primera necesidad, porque no debemos olvidarnos de eso, se concentra un 67% de personas, ¿sí? Ya no nos endeudamos para capitalizarnos, por ejemplo, comprar algún electrodoméstico, sino para adquirir cuestiones básicas como alimentos y medicación, ¿sí? Entonces, si lo linkeamos con esto, sin duda, podemos ver que este 40% que ha visto que este último año su situación empeoró, inclusive podríamos considerar o sumarlo con la variable de esté igual de mal, ¿no? O sea, acá tenemos un 54% que dice que su situación con respecto al año pasado está mal, ¿sí? Su situación económica. O sea, tenemos casi 6 de cada 10 cordobeses. Y si esto lo linkeamos con el nivel de endeudamiento que tienen, sin duda, es sumamente preocupante, ¿no? Ahí estamos viendo justamente esta placa que dice en el año próximo. ¿Usted cree que su situación económica mejoraría, se mantendría igual o empeoraría? Es alto el porcentaje que tiene esperanzas positivas, tiene esperanza de que va a mejorar. Acá quizás también tenga que ver un poco cómo está viendo el gobierno, tanto nacional, provincial, como el gobierno local, donde se ha preguntado, se ha hecho la entrevista, ¿no? Sí, exactamente. Este fue uno de los datos más curiosos, sin dudas, que hemos obtenido con respecto a estudios en años anteriores, ¿no? Este año tiene la particularidad que, a pesar de que la situación es muy mala desde el punto de vista económico y social inclusive, las expectativas a futuro son muy buenas, las expectativas que tienen los cordobeses. También no tenemos que olvidarnos que esto es producto, también es una de las provincias que más votó a la actual gestión, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Las expectativas a futuro, tenemos que un 60% cree que su situación económica va a mejorar el próximo año, ¿sí? Y esto, los que más confianza tienen son los más jóvenes, entre 18 y 30 años, que son mucho más optimistas, ¿sí? Que los mayores. Claro, claro. Está bueno ese dato que aportas allí. Dentro de ese 60%, la mayoría son jóvenes, lo que aportan a ese 60,7%. Después hay un 10,3% de esta misma placa que dice que está bien, igual de bien. Dice que va a continuar igual de bien, digamos, en el próximo año. Hay un 9% que dice que va a estar igual de mal, y hay un 15% que me llama la atención también, la poca esperanza también, que dice que va a empeorar la situación, ¿no? Sí, este 15% con respecto a estudios anteriores ha bajado de manera exponencial, ¿sí? Ajá. La encuesta que realizamos el año pasado con las mismas variables daba triplicado este valor, ¿sí? Así que sin duda, por lo menos este año, las expectativas a futuro son mucho más altas o mucho más positivas que en estudios anteriores. Bien, Verónica, y pasamos a la última placa que te quería consultar, que la pregunta es, ¿cuál cree que es el principal problema del país hoy, ¿no? Y ahí hay varios ítems, qué es eso, por ejemplo, corrupción, inflación, salarios bajos, inseguridad, educación deficiente, pobreza, desocupación, narcotráfico. ¿Qué resultados se han obtenido al respecto de esta pregunta? Tenemos de las variables que mencionaste, inclusive podemos sumarle pobreza, que es otro de los temas que salió, desocupación, educación deficiente, inseguridad.
Acá el dato más llamativo, que hay 4 variables que concentran el 75% de las respuestas de los cordobeses, ¿sí? En primer lugar, hay quienes consideran que el problema actual de la Argentina es producto de la corrupción, ¿sí? Otros que sitúan en la inflación, que está en segundo lugar. En tercer lugar, los salarios bajos, que podríamos linkearlo en conjunto con el tema de la inflación. Y en cuarto lugar, la inseguridad, que también está relacionado con la situación económica, sin duda. Claro, Vero, igual me parece que en estos ítems, en estas variables, todo tiene que ver con todo, ¿no? Si hay desocupación, esto también tiene que ver, quizás justamente viene de la corrupción, viene de la inflación, esto provoca la desocupación, la falta de trabajo, después la pobreza, ¿no? Son ítems que tienen que ver uno con otro. Pero sin lugar a dudas creo que está bien formulada la pregunta. Dice, ¿cuál cree que es el principal problema del país? ¿Cuál es hoy el principal problema que tiene a nivel nacional? Un 33,8% ha dicho que es por corrupción, ¿no? Sí, exactamente, que esto también estaría linkeado, como comentabas recién, está relacionado. A ver, hay varias variables que están, que serían una subcategoría, podemos categorizarlo así, una subcategoría de la situación económica. Por un lado, la inflación, los salarios bajos, el tema de la pobreza, la desocupación y la corrupción también inciden en la situación económica, ¿no? Son recursos que se quitan del Estado, que se le quitan a los ciudadanos, ¿no? Claro. Vero, entonces, para cerrar y terminar, en este termómetro social que ustedes han planteado, planificado y han estudiado y trabajado desde la Defensoría del Pueblo, desde el Departamento de Estadística, se puede decir que de alguna manera lo que me llama a mí la atención, digo, como resultado, es el dato esperanzador que tienen, ¿no? Que hay un 40% de personas que dicen que la situación va a mejorar. Por lo que están viendo, a nivel nacional mejoraría el año que viene. Me parece que es uno de los datos a tener en cuenta, ¿no? Sí, sin duda. Yo coincido con vos en que tenemos 7 de cada 10 cordobeses que tienen buenas expectativas a futuro, que el año que viene mejoraría la situación. Inclusive, si vamos a las variables mensuales que solemos medir desde el Instituto de Estadística del Defensor del Pueblo, por ejemplo, la canasta básica alimentaria. Hemos visto que en el último mes hay una gran desaceleración de precios y estamos hablando que el índice subió un 5,16%. Si bien en otros países de Latinoamérica este valor es sumamente elevado y inclusive suele ser la variación interanual de ciertos productos, a los valores que veníamos manejando desde diciembre con índices por encima del 20%, hablar ya hoy de un solo dígito es sumamente alentador, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo que va del 2024, lo que ha subido solamente los alimentos, estamos hablando de un 61%. Verónica Fernández, desde ya muchísimas gracias por estos datos. Ahí veíamos este termómetro social, como dice allí en pantalla, la situación económica, social, abril 2024 de los cordobeses. Ha sido muy amable y concreto y seguramente vamos a volver a molestarte con más estudios que van dando a conocer ustedes desde el Departamento de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Gracias, Verónica. Muchas gracias a vos, Jorge, que tengan muy buenas noches. Igualmente, buenas noches para vos, gracias. Ahí estaba, entonces, con estos datos que por allí algunos sorprenden, otros llaman la atención y otros que se sabía que la situación la está padeciendo todo el país y los cordobeses no escapan a esta realidad, ¿no? Con este dato, lo importante que me parece para destacar a mí, que es esperanzador, es que hay un 40% de todo este estudio que se hizo, que el 40% cree que el año que viene va a mejorar la situación notablemente a lo que se está padeciendo hoy. Hay un 15% que dice que va a empeorar y el resto que dice que va a continuar en la misma manera. Bueno, ahí están los datos estadísticos con respecto a este estudio de lo que respecta a un estudio social que se ha hecho en toda la provincia de Córdoba. Vamos a hacer una pausa cortita, breve, y ya venimos con el cierre de nuestro programa. Esto es Noticias y Más. ¿Sabías que desde hace 3